usando la UNOPS, por ejemplo. Ajá. ¿No? Y la UNOPS, cuando les convenía, usaban, y llegamos a un proceso arbitral, inclusive nos derivaban a Copenhague y todos esos sitios para tratar de dilatar y disuadir prácticamente al contratista a sus derechos, ¿no? Entonces, después del laudo, todavía querían que esto vaya a Estados Unidos todavía para de nuevo dirimir, ¿no? Entonces, ¿todavía esto se está dando? No, existe solamente la ley de contratación del Estado que regula en forma expresa, lo que es la solución de controversia y la ley de arbitraje. Y en ambos casos, conjugando lo que dice la ley de contratación del Estado por especialidad y la ley de arbitraje también, solamente tiene la posibilidad de ir en vía de nulidad de laudo ante el Poder Judicial por las causales que de manera taxativa señala en la ley de arbitraje. Que, por ejemplo, no hayas participado en la designación del árbitro, que no has sido emitido los recursos o no hayas podido ejercer tu derecho de defensa. Y son 6 causales de manera expresa. Y solamente puedes ir en vía de nulidad. No hay otro. ¿Y en dónde vas a ir en vía de nulidad? A la sala comercial. La sala civil, la Corte Superior, la sala civil especializada en comercial. Pero uno no reconocía eso. No, ese es porque estaba sujeto a la ley a una contratación bajo las normas del Banco Mundial o Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, si está sujeto a las normas del Banco Mundial o el Banco Interamericano, tiene que sujetarse a esas normas. O sea, no está dentro del ámbito de la ley de contratación del Estado. Por esa razón ibas en arbitraje ante un organismo internacional. A diferencia de la ley de contratación del Estado, que te sometes a arbitraje nacional, porque es un arbitraje de derecho. ¿No? Pues al principio le demostraba, ¿no? El arbitraje en la contratación del Estado es arbitraje de derecho y regulado por la ley y el reglamento de la ley de contratación del Estado y la ley de arbitraje. Pero en el caso de arbitraje de inversiones, ¿okay? Si bien es cierto, contrata el Estado también, pero siendo un arbitraje de inversiones, normalmente se sujeta a las normas de comercio internacional, donde están pues arbitrajes en el CIADI u otro organismo, ¿no? En Ginebra, donde puedes recurrir a la solución de tu conflicto. Ese es el proceso. ¿Querías hacer una opción? En el arbitraje también se puede dar la representación. Claro. Sí, todo lo demás derecho que tienes tú como parte del proceso, si no hay límite, puede hacerlo. Muy bien. Si no existe disposición aplicable en las reglas aprobadas por las partes o por el tribunal arbitral, se podrá aplicar de manera supletoria las normas del derecho del decreto legislativo. Hablamos de la ley de arbitraje. ¿Okay? Entonces, primero, las reglas las ponen las partes. Si las partes no ponen las reglas, la del decreto legislativo, la que regula las contrataciones y la que regula la ley de arbitraje. ¿Okay? Si no existe norma aplicable en el decreto legislativo, el tribunal arbitral podrá recurrir según su criterio a los principios arbitrales, así como a los usos y costumbres en materia arbitral. Pero en esas reglas también ahora deben contemplar el hecho de que ahora para resolver, la norma ha dicho que tú tienes que tomar en cuenta la Constitución, la ley y el reglamento, en ese orden de prelación. ¿Okay? Y cuando no hay ellas, las normas de derecho público y finalmente las del derecho privado, las de derecho público. O sea, ahora, claro, tú puedes tener todas las reglas para el procedimiento, pero al momento de laudar, no hay que si a la parte quieren o no quieren, no. Obligatoriamente, en contratación del Estado, Constitución, la ley de contratación y su reglamento, la de derecho público y la de derecho privado. En ese orden, supletoriamente, si es que existen vacíos para aplicación. ¿Ya? En la sede arbitral, las partes podrán determinar libremente el lugar del arbitraje. Debe ser, o sea, se recomienda que señalen dónde va a ser o dónde se va a desarrollar el arbitraje. ¿Por qué? Porque la sede arbitral, en el caso de los gobiernos locales o regionales de provincia, si no lo dicen, el tribunal va y se instala en Lima. Pues, ¿no? La clásica, siempre ocurre eso. Entonces, si quieren que se discuta en Arequipa, la sede del tribunal arbitral deberá ser en Arequipa. Eso lo dicen las partes, perfecto, y tienen que instalarse.
En Piura, en Tumbes, en Loreto. Ah, ya, perfecto. Entonces el árbitro cuando acepta ya sabe que va a tener que viajar con alguna regularidad, por lo menos a 5 actuaciones básicas, ¿no? Instalación, fijación de puntos controvertidos, actuación de pruebas, quizás para el informe oral y para laudar. O sea, tiene 5 viajecitos que tienen que ir separando su boleto de avión, ¿ya? Pero si no hay acuerdo, el tribunal decide dónde se está. ¿Y todos esos gastos por viáticos igual lo paga la FARC? No. ¿Quién lo paga? Ahí está aquí el asunto. Si en las reglas, en la instalación, tú pones que es así y las partes aceptan, perfecto. Si no, indirectamente lo cargas en los honorarios. ¿No? Indirectamente se cargan los honorarios. No directamente, sino indirectamente. ¿No? Porque no dices, oye, estos son para pasar. No lo dice para la empresa. Dice, honorarios son tales. Y ahí está. ¿Qué? Pero los honorarios no se establecen antes. No, al momento de instalación del tribunal. Ahí es donde fijan los honorarios, no antes. Sí, pero luego yo sé que voy a viajar todo. Por eso, al momento de instalar el tribunal, ahí se fijan las reglas, se definen las reglas del proceso. Pero Si no, no, es que el árbitro cuando acepta, ¿no? Le dicen, si es que, por ejemplo, si fuera una institución, una cámara de comercio o algo por el estilo, se le comunica su designación como árbitro de parte para tal proceso, el mismo que se llevará a cabo en la ciudad de tal, ¿no? Entonces, los honorarios notificados son tales, ¿no? Aproximadamente tales. ¿Tú ves? No me conviene, no acepto, gracias. O le dices, son honorarios fijos, son honorarios sin incluir los viáticos y los costos de traslado. Te dice, sí, la parte sobre la cámara lo asume. Perfecto, quiere decir que la cámara, por ejemplo, ¿no? Dentro de los gastos arbitrales está incluyendo todo lo que es el traslado y los árbitros. Entonces va a tener que incluir dentro del costo el arbitraje para que las partes lo paguen, ¿no? Porque la cámara es buena gente, ¿no? Las partes paguen eso, ¿ya? Pero normalmente indirectamente se incluye. El tribunal arbitral podrá, previa consulta a las partes, reunirse en cualquier otro lugar que estime apropiado y, por ejemplo, para oír a testigos, para a los peritos, ¿no? O las partes, o para examinar o reconocer objetos, ¿no? O documentos. Puede trasladarse también al lugar de los hechos para examinar, por ejemplo, los bienes que se han adquirido, ¿no? La obra, por ejemplo, etc. Entonces, eso puede también ser un parte del proceso del arbitraje, pero ya no como una sede fija, sino como esto es un mecanismo que tiene habilitado el tribunal para poder tomar conocimiento directo de los hechos y las circunstancias que le puedan permitir resolver al final en su lado. Ahora, respecto a la demanda, en el contenido de la demanda y en la contestación, el demandante deberá alegar los hechos en los que funda su demanda, ¿no? Debe argumentar, ¿no? Y la naturaleza y las circunstancias de la controversia y las pretensiones que va a formular, ¿no? Y el demandado deberá, pues, expresar su posición respecto a cada uno de los puntos, pues, de la demanda, ¿ok? Las partes, al plantear su demanda y contestación, deberán aportar todos los documentos que consideren pertinentes o hacer referencia a los documentos si están en poder de otro, ¿no? A fin de que, si es que lo van a aportar ellos mismos, en su oportunidad los hagan llegar, ¿no? Y o pedir que la otra parte o quien los tenga en su poder cumpla con aportar estos elementos al proceso. ¿Y existe la tercería? ¿La arbitraje? ¿Tercería? Sí. O sea, si yo estoy vendiendo productos y luego voy al arbitraje, pero esos productos eran de otra persona, el hecho de un interés, tiene interés para obrar ahí, y puede pasar una tercería sobre esos bienes que ha venido y no le han dado nada. Mira, si ocurriera eso, ponte a pensar. Yo cuando me presento un proceso de elección, presento una garantía, ¿no? de fiel cumplimiento. Lo que va a pasar es que me ejecute y que de todas maneras me obliguen a que cumpla con las prestaciones a mi cargo, ¿no? Porque eso solamente podría darse en caso de bienes, pero la entidad en principio contrata con el proveedor, no con el fabricante o con el tercero. Pero dentro del tribunal arbitral plantearlo, yo creo que el tribunal tendría en su oportunidad, de acuerdo a las circunstancias, porque en
la casuística es amplia, habría que evaluar si realmente corresponde amparar el derecho o la intervención de este tercero en el arbitraje. Pero podría hacer caso, ¿no? En una ocasión estábamos Se en... podría suspender mediante una cautelar y la vía judicial para pararlo provisionalmente. Eso sí, puede ser, que respecto a tal cosa, pero el tribunal no va a paralizar el conocimiento del arbitraje. Lo que puede ser es cautelar los bienes, digamos, ¿no? O sea, pues una medida cautelar a fin de que no se ejecute, por ejemplo, una garantía, a fin de que no se disponga sobre tal bien, ¿no? Podría pedir una medida cautelar, pero no puede paralizar el proceso. El proceso arbitral es independiente, no lo va a paralizar. Entonces, las partes al plantear su demanda o concesión de demanda deben aportar todos los documentos que puedan permitir causar, pues, ¿no?, certeza en el tribunal, ¿no? Y va a ser todo lo que considere pertinente o va a hacer referencia a los documentos u otras pruebas que vayan a presentar o proponer. Ahora, respecto a la competencia, como le decía, ¿no?, el tribunal es competente para conocer todos los aspectos del proceso, ¿ok? Y si es que va a intervenir un tercero, el Poder Judicial no puede intervenir, solamente va a intervenir como para coadyuvar a la ejecución, por ejemplo, el laudo, ¿no? Porque el tribunal no tiene, digamos, fuerza coercitiva, porque no puede ordenar a la fuerza pública la ejecución, lo que es ese juez. El juez quiere desalojarte, envía pues al secretario con la asistencia de la fuerza pública, o sea, la policía, a fin de ejecutar una medida de desalojo, por ejemplo. ¿No es cierto? El tribunal arbitral es competente entonces para conocer el fondo de la controversia y para decidir sobre cualquier cuestión conexa y accesoria que se promueva durante las actuaciones arbitrales. Todo lo que se promueve en el arbitraje lo va a conocer. Medidas cautelares, todo. ¿Ya? El tribunal arbitral es el único competente para decidir sobre su propia competencia. Este es el principio de competencia. O sea, tú cuestionas la competencia del tribunal, no la cuestionas ante otro, ante el mismo, y el mismo resuelve si es o no competente. ¿Ya? El mismo decide si tiene o no competencia sobre ese arbitraje. Ese principio es válido, es legal. El tribunal debe decidir si es o no competente. Si él se declara incompetente, listo. Pero si él se declara competente, va a conocer sobre la causa. ¿Ok? Incluso sobre las excepciones y objeciones al arbitraje relativas a la inexistencia, nulidad o anulabilidad del contrato. Porque uno dice, oye, como el contrato es nulo, también es nula la cláusula arbitral. No, espérate. La cláusula arbitral tiene vida independiente, como si fuera un contrato, por eso es un convenio arbitral. Es un contrato dentro de otro contrato. Pero si este contrato principal muere, este de acá tiene vida propia. Con este convenio arbitral, este contrato que existe convenio entre las partes, que dijimos nos sometemos a arbitraje, el tribunal va a asumir competencia y va a decidir sobre el fondo del asunto. ¿Ya? Audiencias. El tribunal arbitral decidirá si han de celebrarse audiencias para presentación de alegaciones, actuaciones de pruebas, emisión de conclusiones, o si las actuaciones serán solamente por escrito. O sea, si yo tengo un proceso que es documental nada más, ¿no?, por documentos, por aprobación de ampliación de plazo, que si el expediente, con documentos no necesito ir a hacer diligencias o actuaciones. Son independientes los contratos con la cláusula arbitral. Es que lo ves como cláusula, es un convenio arbitral, lo que pasa es que lo pones en una cláusula, con cláusula de solución de controversia. Ya, el tribunal tiene competencia, pero ¿sobre qué va a resolver si el contrato es nulo? O sea, tú tienes competencia ya. Eso es lo que dicen las partes, pues, pero el tribunal no da por hecho que es nulo, pues el contrato no es nulo. ¿Quién lo dice? Lo dice una de las partes y el otro dice no, si es válido. Justamente lo que se trata es que resuelvan si es nulo o no es nulo. ¿Quién lo va a resolver? Él dice que es nulo. Como por ejemplo ahora tú me dices, pero si el contrato es nulo, yo digo que no es nulo. ¿Quién lo resuelve? El árbitro. Él es el que tiene que decir, ¿es nulo o no es nulo? ¿No es cierto? Ahora, si las dos partes están de acuerdo que es nulo, por eso no hay arbitraje, ¿no es cierto? Tú dices nulo, yo digo nulo, perfecto, ya, ¿por qué vamos a arbitraje? Pues así es cláusula arbitral. No hay controversia, estamos de acuerdo. ¿No? Justamente el no estar de acuerdo es que decimos, oye señora, resulta que ese señor dice que es nulo, yo digo que no es nulo, y él es el que tiene que resolver.
desajustadas. Ok, entonces existe la posibilidad pues, que se desarrollen varias audiencias, o como que no. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no necesito pues audiencias de actuaciones o alegatos, y si las partes no quieren alegar, dice, se habilita el plazo para alegatos, nadie que no. O en las reglas dice no va a haber alegatos, porque es solamente documental, se van a dar todos los documentos y usted decía o interprete si esto es así, así. De todas las alegaciones escritas, documentos y además información que una de las partes aporta al tribunal arbitral se pondrá en conocimiento de la otra parte, ¿no? Entonces, como parte del procedimiento también, todo lo que diga una parte se lo comunico a la otra para que la otra tenga conocimiento y pueda responder, ¿no? Rebatir lo que dice la otra, y así justamente, ¿ya? Esa es una regla fundamental. Las pruebas del tribunal arbitral tienen la facultad para determinar de manera exclusiva la admisión, ¿okay?, la pertinencia, la actuación y el valor de las pruebas, ¿okay? Si hay pruebas que son impertinentes, pues no las valorará, porque en su momento, al momento de resolver en el laudo, diría pues sobre tal hecho, se presentaron tal documento, tal documento quizás no es pertinente porque no aporta en nada a la prueba, a probar que tenía razón sobre tal hecho o tal circunstancia, ¿no? No es, y eso lo va a decir el tribunal, ¿no? El tribunal arbitral está facultado a sí mismo para prescindir motivadamente de las pruebas ofrecidas y no actuadas, según circunstancias del caso. Entonces el tribunal tiene que valorar. Ahora, oye, ¿no actuaste mi prueba o no le dice valor? Causando la anulabilidad también, pues, yo puedo considerar porque eso justamente ha definido o ha determinado que no me da la razón. Entonces me voy en vía de anulación del laudo. Y eso sí está dentro de las causales que establece la ley de arbitraje. ¿Ya? Entonces en la vía civil, ¿no?, la sala comercial verificará pues efectivamente ese aspecto, ¿no?, de forma ha violado mi derecho a ejercer debidamente mi derecho de defensa, y en consecuencia dirá pues el laudo es nulo, tiene que volverse a arbitrar. ¿Okay? Medida cautelar, todas las medidas temporal, es una medida temporal en general, ¿no?, contenida en una decisión que tenga o no forma de laudo, por la que en cualquier momento previo a la emisión del laudo que resuelva definitivamente la controversia, el tribunal arbitral ordena a una de las partes cualquiera de estas cosas: que mantenga o restablezca el status quo, ¿no?, en espera de que se resuelva la controversia. Por ejemplo, que no se ejecute el contrato. Ya me han resuelto el contrato y se lo quiere dar al segundo en orden de prelación para que lo ejecute, el contrato de obra, ¿no?, porque la ley me lo permite. Mediante una medida cautelar pido que se mantenga en status quo, que no se ejecute el contrato. Que adopte medidas para impedir algún daño actual o inminente o menoscabo del proceso arbitral, o que se abstenga de llevar a cabo ciertos actos que probablemente ocasionen dicho daño, ¿no? Que proporcione algún medio para preservar bienes que permita ejecutar el laudo en adelante, o que se preserve elementos de prueba que pudieran ser relevantes o pertinentes para resolver la controversia. Estas medidas cautelares, ¿okay?, se pueden pedir antes o durante el proceso arbitral, y otorgadas estas, incluso la otra parte puede pedir que se reconsidere, ¿okay?, o si no, habiendo sido adoptada una medida cautelar por mandato judicial, en el proceso arbitral le puedo pedir, señores del tribunal, quiero que se levante esa medida cautelar, porque afecta, no está cumpliendo con la cautela del derecho del otro señor, sino por el contrario me está perjudicando. Entonces, no está debidamente acreditado el que se está causando un perjuicio o se está vulnerando el derecho de la otra parte, sino por el contrario me perjudica a mí, entonces te pido que lo levantes. También el tribunal tiene derecho de levantar sus propias medidas y las medidas del Poder Judicial, porque son medidas temporales y están sujetas a la condición de que se inicie el proceso arbitral. Si inicia el proceso arbitral, pues estamos conociendo la causa y yo, tribunal, digo que efectivamente esto vulnera el derecho de la parte. Los árbitros pueden registrarlo en los registros públicos, las medidas cautelares. Pedir, sí, inscripción en el registro también es un proceso. Yo le puedo pedir al banco que no ejecute una garantía, pero eso que es una anotación, en tanto sea un acto registrable, por ejemplo,
Yo le puedo pedir al registro público, anótame una medida cautelar porque he retenido todas las sillas de este auditorio. No, no es registrable, no es un registro de sillas. Hay registro de vehículos y hay registro de inmuebles. Una medida cautelar contra un inmueble, porque se está llevando a cabo un proceso arbitral, sí, pues es registrable. Va a haber una anotación como gravamen, como una carga en la partida registrada del inmueble. Eso, lo que es registrable, se registra. Si no es registrable, no. ¿Ya? Entonces, una vez constituido el tribunal arbitral, a petición de cualquiera de las partes, lo que le mencionaba, podrá adoptar las medidas cautelares que considere necesarias para garantizar la eficacia del laudo, ¿no? Pudiendo exigir las garantías que estime conveniente para que, si acaso esto causa daño a la otra parte, pueda resarcirse por el perjuicio que le ha causado. El tribunal arbitral, antes de resolver, podrá en conocimiento de la solicitud a la otra parte. La regla general: me pides una medida cautelar, mira, ha pedido una medida cautelar. ¿Tienes que decir algo al respecto? Sí, quiero que lo reconsidere porque no me parece que corresponda. En el Poder Judicial no, pide una medida cautelar, te la ejecuto. ¿Ya? Acá en el arbitraje no. Pide la medida cautelar, te la comunico. La excepción es que pida la medida cautelar y la ejecute y no te la comunique. Solo cuando tú pruebes que efectivamente esa es la mejor medida que se puede tomar, porque si no, se puede causar perjuicio al proceso arbitral. ¿Ya? Porque en el fondo, la medida cautelar es para garantizar la ejecución del lado. Así es. ¿No? Pero no necesariamente, como te voy a repetir, en el caso del arbitraje es más flexible que en el Poder Judicial, ¿no? En el Poder Judicial pide la medida cautelar y la ejecuta. No, acá no, se comunica. Esa es la regla. Excepcionalmente se ejecuta y después, claro, en el momento que se ejecuta ya tomaste conocimiento. Pero ese es lo excepcional. Lo normal es que te pongan conocimiento previo a su ejecución. Entonces el tribunal está facultado para modificar, sustituir y dejar sin efecto las medidas cautelares que hayan dictado, así como las medidas cautelares dictadas por la autoridad judicial. ¿Ya? Les acaba de mencionar. Entonces es parte de las facultades del tribunal poder adoptar nuevas medidas o dejar sin efecto las propias o la del Poder Judicial. Y está totalmente facultado para ello. El solicitante de una medida cautelar será responsable de los costos y los daños y perjuicios que dicha medida ocasione a alguna de las partes. Por esa razón, es también dentro de este periodo de medida cautelar, el tribunal debe ver si corresponde o no pedirle que también ofrezca una garantía. No siempre va a ser pues, una garantía juratoria, ¿no? Que pueda garantizar que se resarza a la otra parte si hay un perjuicio que puede ser irreversible, ¿cierto? La lectura de los expedientes se puede pedir en cualquier momento. Sí. En el tribunal arbitral, si estás apersonado, como una de las partes o abogado de las partes, pero normalmente, pero por regla, el tribunal, cualquier documento que reciba, lo traslada a la otra parte. Cualquier pedido, lo traslada. O sea, esa es una gran ventaja porque es más por la inmediatez, ¿no? O sea, el tribunal, cuando es ad hoc o es institucional, igual, ¿no? El tribunal en sí, los tres árbitros que se constituyen como tribunal para conocer tu caso específico, todo lo que vaya a ver sobre tu caso, inmediatamente lo va a comunicar. ¿Y a tu hermano por ello se puede hacer electrónicamente? No. Electrónicamente, te lo mando por correo. Podría comunicarte así, pero físicamente lo que se estila. Pero si las partes se acuerdan que se le comunique electrónicamente, también puede ser parte de la regla del proceso. ¿Y el cargo, como digo que no, depende. Si tú acuerdas que se te comunique electrónicamente, los sistemas de correo aparecen, ¿no? Si es que ha habido un rebote, no. No, o sea, así que leía, pero de hecho de repente ni siquiera las leí. y ese es tu problema, ¿no? Porque tú has acordado que te lo... No, señor, pero a mí me cancelaron mi cuenta. Oye, ese es tu problema. Por eso en el proceso de elección antes se permitía que el proveedor diga que quiere que le comuniquen a su correo, ¿no? Pero abajo decía, pues estás obligado a hacer el seguimiento del proceso en el SEAS. No, que señor, que que pido nulidad del proceso porque me han hackeado, me han cogido mi clave. Pero ese es tu problema. ¿Ya? Por eso la ley de contenido de Estado ahora ese ya no lo considera, pero de todas maneras se recalca siempre, es tu responsabilidad hacer el seguimiento. ¿Ya? Ahora, en el caso de que tú, como ordenes el proceso y dices, oye, que me lo comuniquen por correo y tú sabes que tu correo está mal, pues no, ese es tu problema, ¿no? Ya tendrás que solicitar, pero se estila normalmente, ¿no?, que se notifique de manera física. O
sea, si quieres que te notifique por correo, pero perfecto, puedes enviar por correo. Pero puedes poner ahí como regla, y lo que va a suceder siempre es que la regla es que la notificación que causa derecho es la que se entrega físicamente. Sí, profesor, pero usted lo que está diciendo todo esto, pero hay una estadística de los arbitrajes, ¿qué soluciones han dado a los problemas de fondo? O sea, estadísticamente se ha verificado que hay muchos arbitrajes, antes de iniciarse ya se sabe quién gana. Y hay una serie de cosas legales, ¿no? Entonces, realmente estos arbitrajes, en el fondo, no han solucionado nada, ¿no? Lo que pasa es que las partes no terminan de entender, y eso es lo importante, por eso que su participación acá es de vital importancia. Las partes son dueñas del proceso, nadie más que las partes van a saber y van a decir qué va a resultar al final. ¿Ya? Entonces, si las partes no se defienden, como les había dicho temprano, o sea, le notifican a la entidad y dicen, no me defiendo, no estoy de acuerdo, en consecuencia no voy al arbitraje. Piña, pues. La otra parte tiene el derecho a buscar justicia y va a ir a la entidad, a los y le pide, señores, deciden por defecto. Sí, Señores, nos instalamos. Señores, estoy de acuerdo con la regla del proceso y a los 10 días presento mi demanda. Y lo notifican, pues, y le envían la demanda, no se defiende, fijación de puntos controvertidos, no se defiende, y acá están fijados los puntos controvertidos. Actuación de prueba, no viene, señor, están las pruebas que se han actuado. Use la palabra alegato. Entonces, si pierdes es porque no, porque no puede. Todo eso está pues totalmente sistematizado, ¿no? Los abogados son expertos en eso, definitivamente, porque todo lo tienen establecido, pero hay casos increíbles, ¿no? Arbitraje, por ejemplo, que le hicieron un contratista al ministerio una obra de 1.100.000 y el arbitraje sale por 800.000, o sea, en un contrato de 1.100.000, el lado sale a favor del contratista por 800.000. O sea, cosas increíbles, ¿no? ¿Pero claro, por qué? ¿No? Se pusieron todos de acuerdo, todo salió bonito. ¿Por qué? Ya hace un rato, hubiera venido temprano, mira, sí, vas a salir desaprobado en el examen. Temprano hemos dicho acá, por ejemplo, va a entrar un arbitraje el señor A, que es la entidad, y el contratista, que es B, ¿no? Es el contratista. ¿Y a quién le van a decir? A C le dicen que es el árbitro, ese personaje ahí al que tú le dices que es el malcriado de la película. Este señor va a decir, oye señor, ¿sabe que usted tiene razón al 100%? O también le puede decir, ¿sabe qué señor? Usted tiene razón al 80%. O le dice, señor, usted tiene razón al 50%. Por eso cuando reclama a 1.200.000, ¿no? El señor está acá, pues está más o menos el 70 y tanto por ciento. Solamente le ha dado la razón, o a la entidad le ha dado la razón solamente, digamos, al 30%, y al contratista le ha dicho, ya sé que sí, efectivamente, tu reclamo es válido, pero solamente el 70% de tu petitorio es válido, el resto no. Entonces no tiene por qué darle la razón al 100%. Acá no se trata de o caro o sello, ¿no? No, yo no me refiero a eso. Yo lo que me refiero es que hay una ejecución de obra, el monto es 1.100.000. Y el reclamo al contratista es por una adicional que no se le permitió, que es, ¿cómo se llama? 10%, que casi el 10%. Pero sin embargo, en el arbitraje, después de un montón de cosas... ¿Cuántos años habrán pasado? Porque tienes que calcular tu 10%. Hace un año. Ahí está, pues. Un año. Más gastos. Pero imagínense, los gastos... Gastos generales, pues. Más intereses. Más todo lo que haya que... No, es un tema de enriquecimiento indebido. Claro, enriquecimiento sin causa. Entonces, encima debe tener enriquecimiento sin causa. A la forma, ¿no? La forma y más que nada el fondo, ¿no? O sea, estoy hablando de montos fuertes. O sea, claro, con un arbitraje de contratista, de alguna manera, 10%, 15%, pero estamos hablando del 80% del monto contractual que va en contra del Estado. O sea, ahí, claro... Hay que cambiar el procurador. Claro, no, ahí el problema... Es hay que cambiar, ¿sabes qué? ¿Cuál es el problema? Disculpen, es que ese árbitro definitivamente... ¿Por qué dice? Lo que yo no entiendo, que yo sé tu posición, que tú le quieres echar la culpa al árbitro y tú estás tachando al árbitro. Totalmente. ¿Por qué, pues? Si el problema, mira, acá, mira, el problema nace acá. Este es el contrato.
firmas acá tu contrato de ejecución de obra y acá debe concluir tu contrato de ejecución de obra. ¿Quién es el responsable del contrato? ¿Entidad? Entonces, ¿quién está acá en el partidor? La entidad y el contratista. ¿Dónde entró el árbitro a todos los problemas que causaron acá? Ningún lado. Acá, pero ese árbitro es designado. Ese árbitro es designado. acá tendrías programado ejecutar el 25% de la obra. ¿Quién debió ejecutar? El contratista. ¿Quién debió supervisar? La entidad. A través de un tercero, ¿no? Consultor de obra. ¿Pero quién era el responsable? La entidad. Que es el expediente técnico de obra. La entidad. Ya, pues, entonces